Continuamos con Manuel para el Maestro, el número 14. ¿Cómo acabará el mundo? ¿Puede realmente tener fin lo que no tiene principio? ¿A qué se refiere? Pues que es una ilusión, ¿no? El mundo acabará en una ilusión, tal como comenzó. Su final, no obstante, será una ilusión de misericordia. La ilusión del perdón completo, sin excluir a nadie y de una ternura ilimitada. Lo cubrirá ocultando todo mal, encubriendo todo pecado y dando fin a la culpabilidad para siempre. ¿Vale? Así acabará el mundo al que la culpa le dio lugar, pues ahora no tiene ningún propósito y desaparecerá. ¿Vale? El origen de las ilusiones es la creencia de que tienen un propósito, que satisfacen alguna necesidad o de que colman un deseo. Si se perciben como desprovistas de propósito, dejan de verse. Al reconocerse su inutilidad, desaparecen. ¿De qué otra manera sino terminan todas las ilusiones? Se llevaron ante la verdad y la verdad no las vio. Simplemente pasó por alto lo que no tenía sentido. Digo, creo que se explica bastante bien. Este párrafo es bastante claro. ¿Cómo va a acabar el mundo? Con una ilusión igual, porque el mundo en sí es una ilusión, pero una ilusión de perdón, de, de amor, de tranquilidad, de paz. O sea, ¿cómo inició el mundo? Con culpas, con juicios, con el pecado, ¿no? ¿Cómo va a cerrar? Con el perdón por haber creado o creído en las ilusiones. Sobre todo es haber creído en las ilusiones, darles sentido a las ilusiones. ¿Cómo se van a quitar? Cuando yo le quite todo el valor a las ilusiones. Por eso dice, el origen de las ilusiones es creer que tienen un propósito, que satisfacen alguna necesidad o de que colman algún deseo. Pero cuando se perciben desprovistas de propósito, pues se acaban en automático. ¿Para qué yo quiero una ilusión que sé que realmente es una ilusión? Ya no la necesito, no la requiero, ¿vale? Por eso inician creyendo que tenían algún propósito. Cuando les quitemos el propósito a toda la ilusión, en automático va a desaparecer, ¿vale? Número 2. Hasta que el perdón no se complete, el mundo seguirá teniendo un propósito. Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador, ¿vale? Aquí nos intenta decir cómo esa manera de perdón es una ilusión también, porque no hay nada que perdonar, pero mientras no lo comprendamos así, tenemos que ir perdonando, ¿no? Por eso dice, perdón donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Porque es una ilusión, una ilusión que unifica. O sea, si yo me perdono con mi hermano, realmente, pues no va a tener ningún problema de volverlo a ver, de volver a estar con él, de verlo con amor, con paciencia, ¿no? De verlo diferente. Sin embargo, si no lo perdono realmente, pues ni siquiera lo quiero ver, ni en pintura, diría, ¿no? Por eso, hasta que el perdón no se complete, el mundo seguirá teniendo un propósito. ¿Cuál es el propósito del mundo? Pues si empezó con el juicio, va a terminar con el perdón. Entonces, tendría un propósito el mundo, mientras todavía sigamos viendo el juicio, el pecado, la culpa aquí, ¿vale? Entonces,
Es el hogar donde nace el perdón, donde crece y donde se vuelve más fuerte y abarcador. Aquí se alimenta, pues aquí donde se le necesita, ¿no? Es obvio. Un benévolo Salvador nació donde el pecado fue concebido. Un benévolo Salvador nació donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. Este es su hogar, porque aquí ciertamente se le necesita. Está hablando del perdón, ¿no? Él trae consigo el fin del mundo. Es a su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. Bueno, más bien está hablando del Espíritu Santo, disculpen. ¿Vale? Donde crece, vuelve más. Aquí se le alimenta, pues es aquí donde se le necesita. Un benévolo Salvador. Entonces está hablando del Espíritu. Un benévolo Salvador nacido donde el pecado fue concebido y donde la culpa parecía real. Este es su hogar, porque aquí ciertamente se le necesita. Él trae consigo el fin del mundo. Es a su llamada a la que los maestros de Dios responden, dirigiéndose a Él en silencio para recibir su palabra. El mundo acabará cuando todas las cosas que hay en él hayan sido correctamente juzgadas mediante su juicio. ¿Vale? El mundo acabará con la bendición de la santidad sobre él. El mundo desaparecerá cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado. No será destruido ni atacado, y ni siquiera sufrirá el más mínimo rasguño. Simplemente dejará de parecer que existe. ¿Vale? A través del perdón, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, vamos a cerrar la brecha del sueño, de la ilusión. Es decir, a través de la unidad, a través de la verdad, a través del amor. ¿Vale? Número 3. Ciertamente parece que esto se encuentra muy, pero muy lejos, ¿no? Cuando ya no quede ni un solo pensamiento de pecado, parece ser, en efecto, un objetivo a largo plazo. Pero el tiempo se detiene y sirve al objetivo de los maestros de Dios. En el instante en que cualquiera de ellos acepte la expiación para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. ¿Por qué? Porque somos una sola mente. Por eso hablaba en los anteriores capítulos. ¿Qué se necesita? ¿Cuántos maestros necesita el mundo? Solo uno, porque somos una mente. Y para Dios no existe el tiempo. Por eso dices, o sea, parece ser que va a pasar mucho tiempo, pero no se necesita el tiempo. El tiempo es una ilusión de aquí, del sueño. Por eso en el instante que un maestro de Dios acepte la expiación para sí mismo, acepte el perdón para sí mismo, no quedará ni un solo pensamiento de pecado. Perdonar un solo pecado no es más fácil que perdonarlos todos. Es lo mismo, si perdonas uno, perdonas todos. La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que el maestro de Dios tiene que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Que no existen los niveles porque es una ilusión. Solamente hay una respuesta, porque es una ilusión. No hay grados, solamente hay, o sea, más bien no hay niveles, porque es una ilusión. O sea, no es más grande curar una enfermedad de un cáncer, por ejemplo, a una gripa, es exactamente lo mismo, solamente que aquí le hemos dado eso. Es importante, digo, para no regresarme tanto, que vean los capítulos anteriores para que vayan agarrando la secuencia, porque si ven capítulos en medio,
van a decir: "Oye, pero ¿por qué está diciendo esto?", ¿no? ¿Por qué? Porque todo viene hilado durante el curso, todo viene desglosado. Por eso van dando respuestas poco a poco, ¿vale? Entonces dice: "La ilusión de que hay grados de dificultad es un obstáculo que los maestros de Dios tienen que aprender a pasar de largo y dejar atrás. Un pecado que un maestro de Dios perdone completamente puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? Que solamente perdonar completamente un pecado puede consumar la salvación. ¿Puedes comprender esto? No. Esto no tiene ningún sentido para los que están aquí en el sueño. Sin embargo, es la lección final con la que se restaura la unidad. Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también lo hace, ¿vale? Esto va en contra de la manera de pensar del mundo, pero recuerda que el cielo también lo hace. Número 4. El mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido completamente, del miedo al amor. Hasta entonces, algunos fragmentos de su manera de pensar darán todavía la impresión de tener sentido. La lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e irse más allá de su limitado alcance. ¿Vale? Está interesante, ¿eh? Dice, hasta entonces algunos fragmentos de su manera de pensar darán todavía la impresión de tener sentido, la ilusión, ¿no? ¿Cómo voy a dejar la ilusión? ¿Cómo voy a, mis hijos entonces, qué son aquí? Mi casa, mi coche, ¿qué está pasando, no? No lo quiero dejar. Por eso todavía tengo pensamientos que me mantienen en el sueño. Dice, la lección final que trae consigo el fin del mundo no puede ser captada por aquellos que aún no están preparados para abandonar el mundo e ir más allá de su limitado alcance. Si no estás preparado, pues obviamente no vas a ver más allá del mundo. Y pregunta, ¿cuál es entonces la función de los maestros de Dios con respecto a esta lección final? ¿Cuál es? Simplemente tiene que aprender cómo encararla y estar dispuesto a encaminarse en esa dirección, es decir, hacia la verdad. Necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que es una lección que él puede aprender, es porque la puede aprender. O sea, la lección de perdón la puedes aprender porque Dios así lo dijo. ¿Y qué hace el maestro? No juzga si es difícil o fácil. Su maestro se la señala y él confía en que él le enseñará cómo aprenderla. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Vale? Si ya dejamos el sueño, si ya dejamos la ilusión en manos de Dios, solamente tenemos que tener la certeza que estamos protegidos, por decir de alguna manera, porque no hay nada que proteger, sino guiados. Me gustaría más como esa palabra. Estamos guiados por Dios. Si yo ya le dejé o le dije a Dios, ¿sabes qué? Quiero ser un maestro de Dios, quiero entregarme a la verdad, quiero regresar a la verdad. En ese momento automáticamente empieza a suceder. Siempre y cuando, pues, no, no diga, bueno, mejor, ¿sabes qué? A la mejor siempre no, ¿no? Sino con esa decisión. Por eso dice, necesita confiar simplemente en que si Dios le dice que esta es una lección que puede aprender, es porque la puede aprender. ¿Vale? Número 5. El mundo acabará en alegría porque es un lugar triste. Toda la dualidad al final de lo que sucede.
Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. Ya no hay nada. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podría tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién podría seguir llorando allí donde hay risas? Y solo el completo perdón trae a todo esto para bendecir el mundo, ¿vale? Entonces por eso te dice, ¿cómo puedo unificar mi mente? A través del perdón. Pero el perdón se lo dejo a Dios. Permíteme o dirige mi mente para perdonar a mi hermano, que a lo mejor me ha costado mucho trabajo porque le he puesto muchos conceptos. Le he puesto muchos conceptos, entonces me ha costado mucho trabajo perdonarlo. Te dejo a ti esto, Espíritu Santo. Dios, te lo dejo para que tú transformes mi mente y pueda otorgar ese perdón a través del amor, no a través de mi ego, del perdón, pero no olvido. ¿Vale? Em, y solo el completo perdón trae a todo esto para bendecir el mundo. Este partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo, el perdón, el amor, la unidad, ¿vale? Y ahora, siéntate por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desee que hagas. No seas arrogante y digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma lo contrario. Su voluntad se hará, no puede ser de otra manera, y da gracias que así sea. Amén. Así es. Solamente es fe en la verdad. Dirigir mi mente hacia la verdad. ¿Y qué es la verdad? La unidad, Dios, el amor, lo eterno, lo infinito y lo inmutable. Eso es la única verdad. Todo lo demás es una ilusión que construimos a través de nuestro ego o nuestro personaje. ¿Vale? Pues muchas gracias. Nuevamente les recomiendo que vean los capítulos anteriores para que no se pierdan el lío y no haya de, ay, ¿por qué dijo esto? No, o sea, para que vean de dónde está viniendo toda esta información, desde dónde parte. ¿Vale? Muchas gracias y para la próxima continuamos con, ¿será cada uno de nosotros juzgado al final? Wow, por supuesto que sí, X. Muchas gracias, que estén muy bien.